Nuestro invitado de hoy, a quien queremos escuchar sus puntos de vista, es John Magdaleno. Su currículum es larguísimo, diré solamente que es politólogo, docente, investigador, magíster en ciencia política en la Simón Bolívar, especialista en análisis de datos en ciencias sociales de la Central, director de consultora Polity, además es diplomado en transiciones democráticas. Bienvenido, Magdaleno. Buenas tardes o buenas noches, como corresponda, Napoleón. Muchas gracias por tu gentil invitación. He leído algunos de tus múltiples trabajos, cada cual más interesante que el otro y mejor preparado, qué maravilla. Muchas gracias. En este breve tiempo que tenemos, 30 minutos, espero que nos des más de un programa. Quiero preguntarte unas cosas muy concretas. ¿Para qué sirven las elecciones en regímenes autoritarios? Según tu estudio. Es- Sí, sirven para múltiples cosas, pero la más importante de ellas, sirven para organizar a la oposición, sirven para elevar el nivel de coordinación estratégica entre factores políticos y sociales interesados en una democratización. En el caso venezolano sería una redemocratización, dado que tuvimos una primera experiencia prolongada democrática. Sirven para poner el foco, vamos, en los temas más relevantes de la ciudadanía, sirven para involucrar a la gente en los asuntos públicos, sirven para muchas cosas, pero la más importante de todas es que sirven para plantearle dilemas estratégicos a los regímenes autoritarios, sobre todo cuando han perdido el favor popular, es decir, cuando han perdido respaldo político, social y obviamente electoral. Es decir, las elecciones se utilizan como instrumentos para poner en evidencia, en primer lugar, la pérdida de apoyo de los regímenes autoritarios, pero obviamente esto funciona si y solo si la oposición se coordina de forma estratégica, vamos, en niveles satisfactorios, si logra involucrar a sectores de la sociedad civil, vamos, a las propuestas y en general al desarrollo de la campaña electoral, y si logra orquestar entre diversos sectores sociales, es decir, la elección se puede convertir en el momento en el que se le plantea una crisis sistémica al régimen autoritario y en el que se le formulan dilemas estratégicos. Los autoritarismos en lo esencial encaran dos tipos de dilemas estratégicos que son los que han provocado en unos cuantos casos en mi investigación, como bien como sabes, porque lo leíste. Hay 44 casos en donde la elección jugó un papel importante precisamente para que se pudiera producir el inicio de una transición a la democracia, en otros casos el desarrollo mismo de la transición a la democracia. Y el primer dilema que encaran los regímenes autoritarios, el primer dilema relevante, es si reprimen o no a movilizaciones masivas, dado que una movilización masiva obviamente representa muchos más costos, y pensando en cientos de miles o millones de personas, no en 1.000 o en 300 personas en determinada plaza pública, cientos de miles en demanda de sus derechos fundamentales. Y el segundo gran dilema estratégico que encaran regímenes autoritarios es si hacen fraude o no, sobre todo cuando constatan precisamente con motivo de una consulta electoral lo que señalo que han perdido el favor popular. Así que la elección permite plantear esos dos dilemas estratégicos simultáneamente si la oposición se coordinó estratégicamente de forma previa, si se involucraron diversos sectores sociales en lo que se conoce por la lucha, se conoce como la lucha por la democratización y obviamente si se hicieron las cosas debidamente, Napoleón, si se tiene una mayoría en efecto dispuesta a manifestar su voluntad en favor del cambio. Una pregunta. No todos los regímenes dictatoriales son iguales, como todas las democracias son iguales, pero ¿por qué los regímenes dictatoriales apelan a las elecciones? ¿Por qué necesitan ellos elecciones si son regímenes dictatoriales? Exactamente, esa es la gran diferencia entre la vieja dictadura del siglo XX y la autocracia del siglo XXI. La dictadura del siglo XX evadía la celebración de elecciones. De hecho, en muchos casos no se celebraron elecciones. América Latina es una buena región para constatar esto, pero también países del África y Europa del Este. Es decir, uno de los grandes desafíos que hay en el siglo XXI es entender que aquel modo, aquel viejo régimen político ha mutado
tuvo una curva de aprendizaje de aquella fecha hasta hoy. Y esto está demostrado en la investigación científica de naturaleza comparada. Se ha investigado qué ocurría con los regímenes autoritarios, dentro de los cuales la dictadura es un tipo, en el siglo XX. Casi el 70% de los regímenes autoritarios del siglo XX, Napoleón, en efecto, eran tales porque se accedía al poder por vía violenta, un golpe de Estado o una intervención militar extranjera. Esto está bastante bien documentado en un trabajo de Lehrman y de Lindbergh del año 2017, si la memoria no me falla. Pero ¿qué ocurre con las autocracias del siglo XXI? Líderes y fuerzas políticas llegan al poder por la vía de las elecciones y autocratizan a sus países, es decir, violan las garantías institucionales y procedimentales de la democracia. Entonces terminan conduciendo a transiciones, a regímenes autoritarios. Entonces esa es la gran diferencia entre la dictadura del siglo XX y la autocracia del siglo XXI. La dictadura no es el género, es un subtipo de la autocracia. Lo que pasa es que como fue predominante en el siglo XX en muchos países, obviamente, y en especial la subespecie de la dictadura militar, la tenemos como referente. Es decir, ese es nuestro referente colectivo más inmediato. Pero es que resulta que desde la década de los 90 del siglo pasado se vienen instalando autocracias que echan mano a instituciones democráticas, que vacían de contenido la democracia y obviamente producen cualquier cantidad de violaciones. Pero si vacían el contenido democrático, vuelvo a insistir porque no entiendo la ¿Mm? razón de por qué los regímenes dictatoriales, inclusive regímenes dictatoriales muy fuertes o tiranías, cuyos miembros o algunos de ellos están en algo nuevo en este siglo y desde finales del siglo pasado, que es la Corte Penal Internacional, ¿ok? O sea que tiene mucho que perder, ¿no? ¿Por qué necesitan esas elecciones si se burlan de los derechos humanos, se burlan de las Naciones Unidas, se burlan de la Organización de Estados Americanos? Es decir, ¿por qué lo necesitan? ¿Por qué las hacen? Porque quieren conservar la fachada democrática, ¿Para qué? porque les cuesta admitir que en efecto no gozan de legitimación popular, porque no quieren cargar con los costos que ellos representan. Entonces, ¿qué ocurre en el siglo XXI con las autocracias? Bueno, manipulan las reglas de juego. Se hacen elecciones a diferencia de lo que solía ocurrir en el siglo XX, pero manipulan las reglas de juego. Es decir, las elecciones, como tantos otros campos en los que se desarrolla la política en el siglo XXI, los medios de comunicación, vamos, los parlamentos, los tribunales, etcétera, en todos estos tableros de juego, la autocracia busca asimetrías, busca el control de las decisiones más importantes. Entonces, quiere conservar la fachada democrática. Quiere que algunos sectores vamos, piensen que en efecto hay un barniz democrático para no cargar con los costos que en efecto representa vamos, una dictadura que no celebra ningún tipo de proceso electoral. Pero conservar la fachada democrática, ¿para quién? Si las organizaciones internacionales lo señalan como dictadura, si señalan que esas elecciones no son libres, que esas elecciones, el ganador, ellos no lo van a aceptar. ¿Para qué? El problema de Napoleón es un poco más grave porque es que en esas organizaciones internacionales a las que tú aludes hay países autocráticos. Es decir, por ejemplo, recordemos que Irán estuvo en algún momento de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Ujú. Recordemos que Cuba, por ejemplo, tiene todavía alguna influencia internacional de significación. Recordemos, digamos, lo que está ocurriendo con Nicaragua y las dificultades que tienen la comunidad internacional en general, pero actores internacionales muy específicos de América Latina para intentar impedir el curso de lo que allí ocurre. Es decir, Pero, el perdona, ¿eso mundo qué importa? contemporáneo, el mundo del Fíjate, siglo XX, en las Naciones está Unidas, bien, a nosotros nos eh, importa, pero a pero ya ellos va, no. ya va. Cuando tú sacas no, pero un momento, cuando tú sacas la contabilidad de cuántas autocracias hay en el mundo, Napoleón, sí, es que son casi el mismo número de democracias. Entonces ya los organismos multilaterales no son, vamos a decir, vamos a utilizar esta metáfora, no son la Liga de la Justicia. Allí también hay autocracias. Las autocracias en el siglo XXI cooperan entre sí. Entonces, el juego no es tan sencillo como, bueno, ¿para qué estos señores hacen esto si el resto del mundo les señala? No, es que en el resto del mundo hay quienes cooperan con ellos. Es decir, las autocracias del siglo XXI cooperan entre sí. Por eso, insisto, ¿qué les importa a ellos si, por ejemplo, si llegan a las Naciones Unidas?
Y el voto de China y Rusia, por ejemplo, ¿no? Es definitivo, aunque sea el voto de uno de los dos. Es definitivo para decir, no estoy de acuerdo, eso no se va a discutir. Y se acabó. Y se acabó y no se discute y ellos siguen con su dictadura. Porque por- porque el costo de no tener legitimación puede tener unas consecuencias incluso puertas adentro. Napoleón, las autocracias, incluso las autocracias gozan de algún tipo de legitimación. Hay autocracias que gozan de mayorías populares. Napoleón. Voy a utilizar un ejemplo que no corresponde a la categoría de autocracias, pero Hitler llega al poder por la vía electoral. Ujú. Evo Morales gozó durante buena parte de su periodo de, vamos, el favor popular. Chávez. El propio Correa en Ecuador gozó de favor popular, del apoyo popular. Solo cuando las autocracias, vamos, empiezan a violar de forma mucho más sistemática y masiva las garantías constitucionales y en general libertades civiles y derechos políticos, para empezar, es que empiezan a perder el favor popular y ocurre en América Latina un fenómeno muy peculiar, también en otras partes del mundo, pero aquí tiene una significación. Vamos, cuando el desempeño económico es considerado como insatisfactorio por la mayoría de la población, incluso democracias ven su legitimidad lesionada, incluso regímenes democráticos. Entonces, esto opera no porque lo deseemos, sino porque así se da. Es decir, efectivamente les interesa las elecciones para presentarle a algunos sectores del mundo, a algunos actores, la idea de que se respetan algunas condiciones básicas de la democracia. No quieren correr el costo ni los riesgos que significa, vamos, la inexistencia de la legitimidad, porque eso le daría pie a actores internos, vamos, a buscar la salida de los principales decisores del poder. Si no gozas de ningún tipo de legitimación, como prueba una investigación del año 2018, tu propio círculo íntimo de colaboradores son tus principales amenazas. Y en efecto, ese es el problema de fondo, creo yo, que justifica por qué se celebran elecciones si en efecto no son ni libres, ni competitivas, ni justas, ni imparciales. A pesar de estar entonces con todo en contra en unas elecciones, los luchadores por la democracia, ya sea independientes o pertenecientes a partidos políticos nuevos y viejos, ¿cómo deben comportarse? ¿Qué deben hacer para que esas elecciones no las maneje totalmente el dictador y su grupo? Bueno, en regímenes autocráticos que están comenzando, digamos, es mucho más fácil. Pero en regímenes autocráticos que ya tienen algún tipo de desarrollo y tiempo, obviamente es mucho más complejo. La primera fórmula, la más importante, yo diría que la decisiva, es que la población, obviamente guiada por líderes políticos y sociales, logra articularse, logra organizarse, logre coordinarse de tal manera que en efecto, pese a todos los obstáculos, construya una fuerza que le imponga costos al régimen autoritario. Si no hay tal cosa, si no existe tal fuente de poder que le imponga costos a un régimen autoritario, evidentemente este va a seguir avanzando en la dirección de violar garantías, incluyendo obviamente el terreno electoral. Entonces, pensando ya en regímenes autocráticos recién instalados, la primera cosa que tendría que hacerse es, esto va a sonar muy contraintuitivo, pero la primera tarea que hay que hacer es socavar las bases de respaldo del régimen autoritario. Y eso significa que usted se tiene que comunicar con la audiencia de los autócratas. Y tiene que ser un esfuerzo de persuasión para que entiendan que en efecto la autocracia no les conviene, que tiene unos efectos perjudiciales, porque necesita configurar una fuerza mayoritaria más temprano que tarde si no quiere que el régimen autoritario se desarrolle y luego la salida sea mucho más complicada. Esa es la primera cosa que hay que hacer de cara a un régimen autoritario. Ahora, si estamos en una democracia y existe la amenaza de una reversión autoritaria, bueno, la primera tarea es explicar las bondades de la democracia y obviamente mejorar el desempeño, porque la gente no distingue muy bien entre regímenes políticos que tienen muy mal desempeño, pero gozan de legitimación sociopolítica, a regímenes que no gozan de legitimación sociopolítica, pero sí garantizan un mínimo de desempeño económico, digamos, más o menos satisfactorio para la mayoría de la población en concreto. Y ese es el gran dilema que hay en el mundo hoy en día. Si Ahora, el mundo está caminando, ¿sí? perdona, termina tu oración para hacerte una pregunta. Sí. Digo que el mundo está caminando
desde hace 12 años, vamos en la dirección de cada vez mayor número de regímenes autocráticos. Algunos autores han señalado, estamos en la tercera ola de autocratización. Es decir, en el mundo han habido tres olas democratizadoras. Eso significa que en un mismo intervalo de tiempo aumenta el número de democracias y en efecto el saldo que queda de cada una de esas olas es favorable para la democracia. Son más el número, aumenta el número de democracia. Bueno, pero a cada ola democratizadora le ha seguido una ola autocratizadora en donde ocurre exactamente lo contrario. Crece el número de regímenes autoritarios. Estamos en la tercera ola autocratizadora. Desde hace 12 años viene creciendo el número de regímenes autoritarios. Es un problema de orden global, no es solo un problema venezolano. Está pasando en Hungría desde hace años, ¿sí? Hay una amenaza autoritaria o autocrática en Alemania. Hubo una amenaza autocrática en Brasil hasta hace poco. Hubo una amenaza autocrática en Estados Unidos, la primera potencia y uno de los principales promotores de la democracia en el mundo. En Europa del Este es una constante que hay amenazas autocratizadoras. ¿Sí? Obviamente Rusia es una de las grandes autocracias junto con China. La India, que fue un país democrático, se ha venido autocratizando en el curso de la última década. Es decir, es un problema muy grande. El 71% de la población mundial a la fecha, 71% vive bajo una autocracia. Entonces, es un problema de orden global que requiere, digamos, una reflexión, digamos, entre los diversos factores democratizadores o con interés en que se instale la democracia en el mundo. De eso te quería preguntar. Ajá, ¿por qué hay gente que le gusta la autocracia? Porque prefiere el buen desempeño económico al respeto de las libertades civiles y derechos políticos y de otra índole. Es decir, porque se trata de culturas políticas utilitarias. Y esto está demostrado en unos cuantos países con estudios de opinión, Pero con espérate un estudios de opinión instante. pública. Desarrollo económico lo hubo con Pérez Jiménez, por citar Venezuela. Pero en el caso Crecimiento, actual es exactamente todo lo contrario. correcto, correcto. Pero, por ejemplo, en tiempos de Pinochet hubo un buen desempeño económico en Chile, Ujú. ¿sí? Y eso explica por qué a la fecha todavía el régimen de Pinochet goza de apoyos en Chile. A la fecha. En Brasil, por ejemplo, la autocracia gozó de respaldo durante un periodo en la medida en que hubo buen desempeño económico. Es decir, parece una gran paradoja y un contrasentido por la razón que tú señalas. Y además por algo que prueba la investigación científica más reciente. Es mucho más probable que tú tengas crecimiento económico o desarrollo en democracia. Es mucho más probable que en autocracia. Claro que hay autocracias que logran buen desempeño económico, pero son una excepción a la regla. No son la constante. La constante es que autocracias conduzcan a muy malos desempeños económicos. Y tú te preguntarás, bueno, ¿cómo es posible que en el caso venezolano una autocracia que, vamos, tenía muy mal desempeño obtuviera respaldos? Bueno, esa fue una pregunta que durante algún tiempo algunos investigadores nos hicimos y la respuesta no estaba en el desempeño material del régimen político, sino en el campo de lo simbólico. En el campo de lo simbólico, Chávez vino a colocar el tema de la pobreza como un tema central de la agenda de debate público y de ese tema vivió políticamente mucho tiempo, al Pero margen de que en eso, efecto, ok, pero eso lo hicieron eso se también los, acabó hace años, obvio. Eso se sí, acabó hace años, sin pero duda. eso también lo hicieron los adecos en un principio. Acuérdate de el personaje adeco, no me acuerdo cómo se llamaba, Juan Bimba, Juan Bimba. Eso también lo hicieron los adecos, pero no se convirtieron en una dictadura. no, y el desempeño económico de los ADECO fue muy positivo. Es decir, especialmente durante las primeras 2 décadas, lo cual incluye a Rafael Caldera, la primera administración de Caldera, durante esas primeras 2 décadas, el desempeño es positivo. Como lo he documentado en algún artículo, el problema venezolano, el problema económico venezolano se engendra a partir del año 76 con un creciente endeudamiento externo, algo que por cierto pudo haber sido resuelto en el periodo de Luis Herrera porque la mitad de ese endeudamiento, la mitad más o menos, era endeudamiento productivo. O sea, de ahí nace la CBG, de ahí nace Sidoro. Es decir, en efecto, era endeudamiento productivo. La otra mitad era despilfarro y corrupción. Y por cierto, no estoy diciendo nada que merezca un escándalo porque eso está documentado. Ahora,
hasta allí hubo buen desempeño económico. El problema vino desde la administración de Luis Herrera Campins. Esa administración que ha podido corregir el problema del endeudamiento externo que se engendra en la primera administración de Pérez no la corrige, sino que lo agrava. La administración de Lucinchi lo agrava. Pérez, cuando llega en la segunda oportunidad, quiere corregir ese problema y en efecto yo creo que genuinamente se da cuenta de su propio error durante la primera administración. Esa administración, por cierto, para que estemos claros y no se interprete que tengo un juicio muy negativo sobre la administración, la primera administración de Pérez. Esa administración de Pérez tuvo buenos resultados, tuvo algunos logros. Fundayacucho es, digamos, un logro de esa gestión. La CBG, como he dicho, Sidor, es un logro de esa gestión. La nacionalización del petróleo, del hierro, eso es un logro son logros de esa gestión. Pero no es verdad que no tuvo problemas. Engendra un problema económico-financiero. Eso se podría haber resuelto en la administración de Luis Herrera, no ocurrió. En la de Lucinchi se agrava aún más el problema y Pérez viene en la segunda oportunidad a resolverlo. Pero creo que hay una combinación de factores que impiden que logre el objetivo que se propone. Entre ellos, no solo, vamos, intereses que intentaron impedir el buen desempeño de esa administración, sino también errores propios del presidente Pérez, que se confía, vamos, que sobredimensiona la influencia de su liderazgo, que no advierte con suficiente antelación las amenazas. Se sabe, por ejemplo, de reportes de inteligencia que estaban en manos del presidente Pérez que ya advertían sobre grupos conspirativos en la Fuerza Armada. Se sabe por un trabajo previo, digamos, que se había hecho incluso después de la elección, después de que él resulte electo, se sabe que la implementación del programa de ajustes iba a tener algunos impactos. Había preocupación incluso en parte del gabinete respecto de esos impactos. Creo que una combinación de factores lo ayuda, entre los cuales está que se confía, pues cree que su liderazgo va a ser suficiente como para amortiguar el impacto del programa económico. Y me temo que no fue así. Entonces, bueno, esto daría para otro programa largo, desde luego, de reinterpretación del pasado venezolano. Yo creo que genuinamente Pérez tenía buenas intenciones, quería corregir los errores del pasado, creo que tuvo mucho coraje y valentía, pero se equivoca en algunas materias y obviamente factores políticos, sociales, económicos intentan aprovechar la coyuntura y ya sabemos cuál fue el desenlace. Bueno, Su caída terminó siendo, sí, terminó siendo la postrimería de ese sistema político. Pero volviendo al tema, adelante. volviendo al tema, yo siento que según la clase social, eh, se pide a la dirigencia de los países o concretamente de Venezuela cosas diferentes. Unos hablan de libertad, otros hablan de hambre, ¿no? Unos hablan de algo que está desapareciendo, si no desapareció, que es la ideas políticas de si capitalismo, si marxismo, si no sé qué, si socialismo según las clases, estoy en un error o qué quiere cada una de las clases sociales en este momento de crisis en Venezuela. Y porque hay todavía algunos, muy pocos es verdad, ese 10% que siempre tuvo la izquierda, ¿no? Que siguen creyendo en el régimen. Napoleón, yo creo que hay unas demandas muy extendidas en la Venezuela de hoy. Vamos, si tuviera que resumirlas, diría poder comer, poder hablar, poder votar por quien me dé la gana. Esas son las demandas, es decir, en el fondo eso es lo que explica la demanda de cambio político que está en todas las encuestas de opinión pública a la fecha. De Pero todos para los decirlo en sectores lenguaje llano, sociales. sencillo, en todos los estratos. Es decir, tú haces un cruce estadístico, hay una pregunta, por ejemplo, que hace la encuestadora Delfos de Félix Seijas Hijo, sí, acerca del cambio político y el 85% demanda cambio político en este momento. 85%, de hecho, la demanda penetra al segmento del chavismo. Penetra, es decir, hay algunos chavistas que están diciendo, cerca de la mitad me parece, que están diciendo que quieren cambio político. Claro, el cambio político que quieren los chavistas es un tipo de cambio político, pero quieren cambio. Sí, la gran mayoría del país quiere cambio, no hay, a mi modo de ver. Eso podía haberse distinguido mucho mejor en el pasado, en encuestas de opinión pública del pasado, en donde las demandas sociales efectivamente respondían, parecían tener una correlación con estratos. No. Hoy en día en Venezuela hay unas demandas muy extendidas. Por ejemplo, un problema muy importante para todo el mundo es la inflación, y eso es transversal a los estratos socioeconómicos.
un problema muy importante para todo el mundo en Venezuela es el desempeño económico del país. O sea, que haya crecimiento, que haya expansión, detrás de lo cual obviamente está el empleo. Si hay expansión de la economía, usted tiene empleo. La informalidad viene creciendo desde hace mucho tiempo en Venezuela. Hoy hay unas demandas muy transversales, es decir, no hay tal cosa como una distinción de demandas en función de los estratos, como sí solía ocurrir en el pasado, porque obviamente para a estratos más bajos había necesidades básicas insatisfechas. La clase media y la clase media alta y la clase alta que tenían sus necesidades básicas insatisfechas tenían otro tipo de demandas. No. Después de la crisis económica venezolana de 8 años consecutivos, una recesión que se lleva el 75% del Producto Interno Bruto, en medio de la cual hay una hiperinflación, llegamos a tener una hiperinflación, si la memoria no me falla, de 1.500.000%, la inflación anualizada en un año. Después de vamos, de los impactos negativos que tuvo ese periodo, las demandas están muy extendidas entre todos los venezolanos. Eso lo digo porque, claro, era otra Venezuela, creo Claro. que eran los años 70, cuando la primera entrevista que da Marcos Pérez Jiménez, que me la da a mí, por cierto, eh, Sí, él me dice una frase que no se me olvidó, bueno, varias que no se me olvidaron, eh, que no está que la frase, hay una frase del himno nacional que él no está de acuerdo. El pobre en su choza libertad pidió. El pobre lo que quiere es casa, es trabajo, es comida, es seguridad. Después que tú le des la casa, dale va a querer la libertad, pero primero quiere su casa, un techo donde vivir. ¿Qué dices tú a eso? bueno, no estoy muy de acuerdo, desde luego. No estoy muy de acuerdo, Napoleón, porque Venezuela es un caso en el que hubo una experiencia democrática prolongada. Déjame hacer un poquito de historia muy breve para ver si nos alcanza el tiempo. Pero un debate en los tiempos del medinismo era si en efecto tenía que sobrevenir la democracia o no, y la respuesta medinista era no. Si a la postre Venezuela va a caminar esa dirección, bueno, y Venezuela no está preparada, su sociedad no está preparada para la democracia, entonces, ¿cuál es el apuro? Y la respuesta de los acción democratistas es que evidentemente la sociedad no puede estar preparada para ejercitar la democracia si no la tiene. Es decir, los procesos de socialización democrática se dan precisamente allí donde hay instituciones democráticas. Ya está, se acabó el debate. Es decir, esto resume un viejo debate que tiene repercusión en otros ámbitos. Bueno, ¿qué va primero, la cultura o los cambios institucionales? Bueno, hay que esperar que se produzcan cambios culturales para que haya cambios institucionales. No. La investigación de hace un buen tiempo viene diciendo cambios institucionales, eso sí, si son de envergadura. Cambios institucionales pueden remodelar la cultura. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo mismo ocurre para la demanda de buen desempeño económico y buen desempeño político. Es decir, es con libertad que puede asegurarse a la postre en el largo plazo buen desempeño económico. Es que sin libertades no se puede asegurar tal cosa. ¿Por qué? Por eso es que Mucha gente dirá, pero cuando Pérez Jiménez el país creció, ¿ok? Y sí, era una claro, dictadura, dirá sí, mucha gente. claro, sí, claro, pero hay que recorrer la historia completa. En Pérez Jiménez hay crecimiento económico porque en verdad ese proceso arranca en la década de los 20 Con con Gómez. motivo del descubrimiento de los pozos petroleros. El Ujú. primero, el del 17, Sumaque 1, después vino Sumaque 2. Es decir, el país tuvo, Napoleón, 5 décadas continuas de crecimiento económico con algunas escasísimas excepciones en el medio. Uno que otro año en el que no hubo crecimiento económico. Pero en verdad, Pérez Jiménez está a la mitad de ese proceso, porque ya se engendraron estructuralmente las condiciones mucho antes de que él pensara aspirar al poder. ¿Sí? O el trienio ADECO no contribuyó a eso con todos los errores que se cometieron. O antes de eso no contribuyen López Contreras y Medina Angarita, que no son democráticos. Pero aquí viene un detalle. López Contreras y Medina Angarita son liberalizadores políticos. Es decir, para decirlo de forma didáctica, les sirven la cama al advenimiento de la democracia. Empiezan a reconocer y restituir libertades civiles y luego derechos políticos. El que avanza más en la dirección de derechos políticos es Medina Angarita. Entonces, mucho antes de la llegada de Pérez Jiménez, hay unas condiciones estructurales que facilitan que él, en ese periodo,
Vamos, en efecto, tenga un buen desempeño económico, pero eso viene de mucho antes. El petróleo es el factor estructural más importante individualmente considerado el desempeño económico del país. ¿Cuál es el motivo de la catástrofe venezolana? Entre otras, sí hay ciertamente un pésimo diseño de política económica por parte del gobierno de Chávez y peor aún de Maduro. Pero la catástrofe, porque cuando hay dinero se tapan las ineficiencias. La catástrofe sobreviene cuando caen los precios del petróleo en el mercado internacional. Eso ocurre entre 2014 y 2015. Entonces, se desnudan todas las ineficiencias acumuladas durante un buen periodo. Vamos, las cosas empiezan a andar muy mal económicamente en Venezuela a partir del año 2007 con la ola de estatizaciones. Lo que pasa es que el chorro de dinero que está entrando en Venezuela en virtud del aumento del precio del petróleo en el mercado internacional oculta la gravedad de lo que está ocurriendo ¿Y y se por qué, vive una fiesta. y por qué tú crees que este régimen no tiene unas mentes dispuestas? Fíjate, hablaste de Pinochet. Pinochet se dio cuenta en que en el primer año o los dos primeros años no lograba solucionar el problema económico y lo cambió y buscó gente que sabía hacer eso. ¿Ok? Pérez Jiménez buscaba gente, no importaba lo que pensara, con tal de que no estuvieran en contra de él, fundamentalmente Sí. que no fueran ni adecos ni comunistas, que eran los que estaban conspirando. ¿Por qué esta gente no ha logrado tener gente talentosa que se encargue de la parte económica del país? Bueno, Napoleón, primero porque genuinamente creo que no entienden la materia, genuinamente no la entienden. Pero segundo, y esto fue así durante mucho tiempo, en 2008, perdón, 2018, es que arranca una flexibilización que todavía a mi modo de ver es muy precaria, muy primitiva, como para los grandes objetivos que debería estar planteándose el país hacia el futuro. Pero un gran factor que en mi opinión explica eso es que las ideologías son cadenas, Napoleón. Pero ¿qué Las ideología tiene ideologías esta son cadenas. gente? ¿Qué ideología Bueno, tiene? yo sí, no, yo sí creo que tienen ideología de izquierda al margen de que se comporten de otro modo, ¿sí? Es decir, lo que les ha guiado a los errores que han cometido durante muchos años, en efecto, son parte de la tradición de pensamiento de izquierda. Es decir, hay un parentesco entre algunas ideas marxistas, algunas, no todas, entre algunas ideas marxistas y lo que estos señores han hecho, especialmente entre 2007 y 2017. Entre 2007 y 2017 se intenta, es decir, se da un ensayo de planificación estatal de la actividad económica en Venezuela. Se intenta un experimento de planificación estatal de la actividad económica. Eso es de izquierda dura por la calle del medio donde lo pongan. Y eso tiene, digamos, una tradición de pensamiento a la cual pertenece el marxismo. Ah, que ellos hicieron una adaptación, una criollización. Entonces metieron otros componentes en la narrativa oficial. El árbol de las tres raíces, Ezequiel Zamora, María León, es decir, una adaptación a la cultura, es decir, un sincretismo ideológico es lo que hay acá. Pero hay una tradición de pensamiento con la cual están emparentados la izquierda y la izquierda radical. Ojalá hubiese sido cuando menos la socialdemocracia, que es una izquierda moderada, que en mi opinión aprendió históricamente algo. Si la aprendió que la reforma puede ser útil a la hora de producir transformaciones. No, no, estos vinieron a implementar una revolución, Napoleón, y se lo tomaron en serio. Se lo tomaron al margen de que Pero fue lo muy que negativa lograron, esa, pero esa lo que revolución. lograron fue una involución, que es todo lo contrario. Sí, pero revolución, ¿qué es? El concepto de revolución, ¿qué es? Una transformación integral de la sociedad. No nos dice el concepto si es para bien o para mal. Ya sabemos que para muy mal lo que ocurrió, muy mal ha sido lo que ocurrió. Pero en efecto, produjeron una transformación integral de la sociedad Ahora, para mal. nos quedan solamente 2 minutos. ¿Tú crees que no me puedes resumir en 2 minutos algo tan apasionante y tan bien hecho como ese trabajo que tú hiciste, la relación entre las modalidades de transición a la democracia y los esquemas de justicia transicional? Sí, sí, cómo no, pero muy brevemente. Lo que demuestra una investigación que originalmente aparece en 2014 y luego aparece reeditada en 2016 de Sufjan Gu y Gary Stradiotto es que la modalidad por la cual se produce una transición sí importa a la hora de saber si esa naciente democracia tiene, vamos, mejores o peores perspectivas futuras, si va a ser perdurable en el tiempo y obviamente eso influye en la calidad de esa democracia. Pero lo que yo hago en este trabajo que tú citas es relacionar esto, la modalidad por intermedio de la cual se inicia
una transición con los esquemas de justicia transicional que son utilizados precisamente para tramitar el conflicto que hay entre los sectores que habitualmente presionan unos por la perdurabilidad de la autocracia y otros presionan por una democratización. Para resumirlo de forma didáctica, a la conclusión, a una de las conclusiones a las que llego en ese trabajo es que, en efecto, para que podamos pretender la existencia de justicia, en un país que experimenta un régimen autocrático, lo primero que tiene que ocurrir es que se restablezca el Estado de Derecho, se restituya el Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no puede haber justicia. ¿Y qué hace falta para que se produzca la restitución del Estado de Derecho? Es decir, el reconocimiento de unas garantías que protegen a individuos y grupos de las arbitrariedades del Estado y de terceros. Bueno, el inicio de una transición a la democracia, Napoleón. Ahora, ¿cuál es el punto de fondo? Si arrancamos una transición a la democracia por las malas, o si se intenta por las malas y el experimento democrático no es sostenible, acá ahí estamos metidos en un problema. Porque de lo que se trata es que la transición no solo arranque, sino que sea sostenible. Es decir, que la democracia se instale y que en efecto sea perdurable en el tiempo. Bueno, entonces se podrán tramitar mucho mejor los delitos y las violaciones de garantías cometidas si la democracia es perdurable. No, sí, es un ensayo, un experimento que dura poco. Por último, ¿tienes esperanzas de una transición pronta en Venezuela? Esa es la pregunta más compleja que siempre me hacen. Esperanzas tengo, Napoleón, como ciudadano. ¿Sí? Y intento dar mi modesto aporte desde mi trinchera, la académica, la profesional, para que en ciertos círculos y también entre sectores de la población se comprenda cómo es una transición a la democracia. Pero espero que el liderazgo de oposición, en efecto, se desempeñe a la altura de la exigencia que está planteada en este momento en Venezuela. Porque si hay una cosa crítica, clave, que tiene que ocurrir es que se coordinen estratégicamente muy bien. Y ahí tienen tarea pendiente. Gracias, John. John Magdaleno, politólogo, docente, investigador, magíster en ciencia política en la Simón Bolívar, especialista en análisis de datos de ciencias sociales en la Central, las dos principales universidades que ha tenido el país, director de consultora Polity y además diplomado en ¿qué? Transiciones Profesor democráticas. del diplomado. Doy clase en ese diplomado. Un Sí. abrazo, sí, nos debes otro programa. Abrazo de vuelta con todo gusto. Coordinemos. Hasta luego.